Muy buen día, queridos hermanos. Pues bueno, estamos ya a domingo 9 de noviembre, en el que vamos a iniciar la semana 32 de tiempo ordinario. En la semana pasada, a pesar de que también los domingos siempre inicia la semana y siempre celebramos el Día del Señor, pero la semana pasada teníamos la fiesta de los fieles difuntos, por eso los ornamentos fueron morados. Y hoy tenemos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, por eso los ornamentos son en blanco. Pero estamos iniciando la semana 32 de tiempo ordinario. Y obviamente las lecturas tienen que ver con el templo. Dice, la primera lectura es de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 y 2, 8 y 9 y 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hacia el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa la torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares donde lleguen estas aguas quedarán saneadas, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de alto follaje, perenne e inagotable frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario, o sea, del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Quise leerlo todo, mis hermanos, aunque sea rapidito, porque si ponen atención, pues obviamente si estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán, esta primera lectura habla del templo. De hecho, 3 veces menciona la palabra templo, y sabemos que el 3 es un número que significa plenitud. Pero también 7 veces se repite la palabra agua o aguas. Entonces algo es muy interesante, porque sí se está refiriendo en primera instancia al templo físico, al edificio. Y dice que de ese templo brotaba agua. Agua, no cualquier tipo de agua. Agua que saneará donde quiera que pase, y donde quiera que pase dará vida. Habrá frutos, habrá árboles, habrá animales. ¿Qué le recuerda esto, mis hermanos? En el templo realizamos el sacramento del bautismo a través del agua, y a través del cual nos convertimos en hijos de Dios. Entonces esta primera lectura relaciona eso, la importancia del templo, que es donde se celebran los sacramentos, y sobre todo empezando con el bautismo, que es el primero de la iniciación cristiana y el que abre las puertas para todos los demás sacramentos. Entonces es importante eso. Y dice, crecerán árboles que darán fruto de toda especie. Todos los bautizados estamos llamados a dar frutos de toda especie, cada uno de acuerdo a los talentos que Dios nos da. Y yo creo que resumimos el mensaje de esta primera lectura, hablando primero del templo físico en el que vamos a pedir el sacramento del bautismo, para convertirnos en hijos de Dios y poder tener todo lo necesario para dar los frutos que Dios tiene destinado a nosotros. Yo creo que es el mensaje principal de esta primera lectura. El agua del bautismo que sana nuestra alma y nuestro cuerpo del pecado original, y que nos da los elementos para poder dar frutos abundantes. La segunda lectura de hoy es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11 y del 16 al 17. Dice, hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso que son ustedes templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. ¿Se fijan cómo cambia la perspectiva de la primera lectura a la segunda? Sigue hablando del templo, pero ahora ya no del templo físico, sino del templo que se construye en nosotros a través de nuestras acciones. Habla de que nosotros somos templo de Dios. Más allá de la infraestructura o del hermoso que está el templo, somos nosotros el templo de Dios. Pero así como el templo
necesita columnas, cimientos, para que pueda sostener la placa y el peso de todo, nosotros también necesitamos ese cimiento que es Cristo y esas columnas que son los apóstoles. Para que este templo que se está construyendo en nosotros, que nosotros tenemos que tener el cuidado de participar en esa construcción, porque somos piedras vivas. No somos un simple ladrillo que se pone uno a otro. Por eso dice que cada uno se fije cómo va construyendo. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Realmente tus pensamientos y tus acciones abonan a ese crecimiento de ese templo? ¿O están en deterioro del templo y pueden ocasionar que se caigan? ¿No saben acaso que ustedes son templos de Dios y en ustedes habita el Espíritu Santo? Entonces esto es muy interesante y sobre todo porque remata en el Evangelio. Empieza hablando del templo físico en la primera lectura, para continuar hablando del templo que somos nosotros, donde habita el Espíritu Santo y donde habita el Señor. Y ahora termina en el Evangelio hablando, perfeccionando todavía, y del cuidado que tenemos que tener en ese templo que es el nuestro, que es nuestro cuerpo. Es capítulo 2 del Evangelio de Juan, capítulos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Primero meditemos en los espacios de culto. En los espacios de culto que sí son los santuarios, el templo, las basílicas, a donde nosotros vamos a rendirte el culto a Dios, y que Jesús dice que se han convertido en un mercado. ¿Qué es lo que es un mercado? Un intercambio comercial. Nosotros no habremos hecho lo mismo, mi hermano. No, a lo mejor no vamos y no vemos dentro del templo a las personas vendiendo. Bueno, que aunque una vez me tocó ver que estaban vendiendo el tesorito o la rifa que se hace al final, estaban vendiendo dentro del templo los boletos. Pero bueno, lo correcto es que se vendan afuera, en el atrio. Dentro del templo no debe haber comercio. Y sin embargo nosotros hacemos comercio. Estoy seguro que tú has hecho comercio alguna vez en el templo y yo también lo he hecho alguna vez. Por supuesto que ya no lo hago y espero que tú después de lo que te explique ya no lo hagas. Porque cuando tú vas al templo y le dices, Señor, vengo a pedirte por mi hermano que está enfermo, vengo a pedirte por mi hijo que está que está en cama, vengo a pedirte por mi papá que está prisionero, vengo a pedirte por un empleo porque me han despedido. Y si tú me concedes lo que te estoy pidiendo, entonces yo te prometo venir a misa todos los domingos. Si tú me concedes que sane mi padre, yo te prometo que voy a ir a visitar a la Virgen de Charcas allá en San Luis. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahí, mi hermano? Estás haciendo comercio. Estás haciendo un intercambio comercial con el Señor. Si tú me concedes lo que te pido, yo te puedo hacer. Si no me lo concedes, entonces no. Así es el comercio. Si tú me pagas lo que cuesta el objeto, te lo doy. Si no me pagas, pues no te lo doy. Así parece que hacemos con el Señor. Convertimos el templo físico en un mercado, porque vamos a intercambiar con el Señor los favores que yo le pido con las obras de sacrificios que yo le puedo hacer. Y no se trata de esa manera. Por supuesto que tú tienes que pedir por tus necesidades, pero nunca condicionándole al Señor. Si tú me lo concedes, yo voy a hacer esto. Recordemos los jóvenes que iban a meter al fuego y que lo habían avivado 7 veces más. Y le dijeron, si tú reniegas de tu Dios, te salvamos del fuego. Y estos jóvenes dijeron, el Señor Dios me puede liberar de ese fuego. Y luego dijeron, pero aunque no lo hiciera, no voy a renegar de Él, ni voy a adorar a tus dioses. Ese es el verdadero culto. Eso no es comercio. Eso es tener fe en que Él puede hacer por mí lo que le pido, pero también tener
la esperanza y la confianza de que si no me lo concede es por algo. Y me va a dar la fortaleza para seguir adelante con lo demás. Esto es importante, no convertir el templo en una cueva de ladrones. Y luego ahora sí, nos vamos al templo nuestro cuerpo. Jesucristo quiso sanear el templo, sacando todos los bandidos que estaban ahí haciendo comercio. Tú, hoy es el momento que tú entres en tu corazón y veas qué bandidos hay ahí dentro. El rencor, el odio, la ambición, la lujuria. ¿Cuáles son esas cosas que te roban la paz, la ansiedad? Y entonces eso, purifícalo. Dile al Señor Jesús que tome el látigo y que empiece a sacar de ahí, de tu corazón, todas esas cosas que te estorban para ser feliz. Claro, te van a doler los latigazos. Duele a veces que nos hagan ver nuestros errores, pero el Señor lo hace para sanar tu corazón. Por eso cuando Él dijo, destruyan el templo y en 3 días lo voy a levantar. Y decían, oye, pues 46 años se han tardado y 3 días. Pero por eso aclaran, Él se refería al templo de su cuerpo. Y hoy yo me estoy refiriendo también al templo de tu cuerpo. ¿Cuántos días crees que necesita Jesús para sanear tu cuerpo? Él lo puede hacer en 1 minuto, pero necesita de tu colaboración y a lo mejor tú necesitas de tiempo. A lo mejor tú necesitas ir a misa los domingos, ir a horas santas los jueves, confesarte. A lo mejor, bueno, si a lo mejor estás divorciado y vuelto a casa no te puedes confesar, al menos ir a misa todos los domingos, al menos ir a horas santas, al menos ir a retiros, hacer tu comunión espiritual los domingos y tener fe que el Señor va a ayudarte a sanear tu corazón. A lo mejor no lo puede hacer de un día para otro porque necesita tu colaboración, pero si tú se lo permites, en un momento Él puede sanar tu cuerpo. Y entonces sí, tu cuerpo será un templo, y será un templo donde se dé culto a Dios con tus mismas acciones. Mira, escuché a un actor que él decía, yo me amo a mí mismo, porque Dios dice que tienes que amarte a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, yo creía que me amaba, porque le daba placer a mi cuerpo, porque me arreglaba, porque iba al gimnasio, porque me daba unas buenas borracheras y llegaba bien feliz. Y yo pensaba que esto estaba demostrando que amaba a mi cuerpo, hasta que me di cuenta que no. Este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, yo le estaba haciendo daño. Y entonces empecé a cambiar mi perspectiva, empecé a ya no desvelarme, empecé ya no a tomar en exceso, empecé ya a cuidar mi cuerpo. Y entonces todo cambió, porque ahora sentí que verdaderamente me estaba amando. Y por eso antes no funcionaban mis relaciones con los demás, dice este hombre. Porque si yo no tenía amor hacia mí mismo, ¿cómo iba a tener amor hacia los demás? No puedes dar lo que no tienes. Y entonces esa relación con Jesús, que me acerqué más a Él, que le permití que me ayudara y que me purificara, me enseñó a cuál es la manera como yo debo de amarme a mí mismo, cuidando mi cuerpo, cuidando mi alma, cuidando qué es lo que leo, cuidando qué películas veo, cuidando qué canciones escucho. Todo aquello que pueda contaminarme, lo tengo que hacer a un lado. Es que antes los disfrutaba mucho, pues sí, pero te hacían daño. Y hoy te estás dando cuenta que si verdaderamente entiendes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo tienes que cuidar. Lo tienes que cuidar por dentro y por fuera también. Solamente el Señor Jesús, con la fe que tengas en Él, con la esperanza de que lo va a lograr y el amor que Él pone en ti, lo puede lograr. Él está como aquí en este cuadro. Él está con los brazos abiertos. Solamente falta que te acerques y le extiendas tú también tus brazos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Es domingo, no dejes de ir a misa, el Señor te está esperando. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.